Buenas noches, profesora. Hago el video sobre la evidencia GA1 24020 1528 AA3. Tuve problemas con mi computador, desafortunadamente. Tuve problemas con Canva. Entonces, o me funcionaba la cámara o no me funcionaba el micrófono. Entonces, pues nada, tuve que arreglármelas para poder hacer el video. Vamos a hacer el video acerca del muestreo estadístico, acerca de una situación contextualizada en la vida diaria, y lo vamos a hacer de acuerdo al censo del año 2005 y se va a confrontar algunos puntos con el del año 2018 frente al del 2005. Dentro del envío de la evidencia enviaré también la presentación y los archivos, los archivos de Excel que usé para el desarrollo de esta evidencia, para que quede como prueba de que fui la persona que desarrolló dicha evidencia, por ser redundante. Mi nombre es Carlos Andrés Gaviria, soy estudiante del Tecnólogo en Desarrollo Multimedia y Web del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN, la Tecnología en Desarrollo Multimedia Web, ficha 275-8099, desarrollada en julio de 2023. Bueno, vamos a empezar con el censo del año 2018, en donde la población total fue de 48.258.494, el cual se repartió en 51.2% que son de mujeres y de 48.8% para los hombres, donde también se pudo deducir que por cada 100 mujeres hay 95.5 hombres y por cada 100 hombres hay 104.7 mujeres. Tenemos la relación del censo poblacional, ya que en el censo que se realizó en el año 2005 tenemos una proporción entre los hombres y mujeres que era muy diferente, porque en ese momento sí habían más personas jóvenes, como se puede observar en la gráfica, de lo que son de 0 a los 20, 24 años, habían personas jóvenes, y para el año 2018 se ve como hay un descenso en la cantidad de personas jóvenes, lo que nos da a entender que en este momento Colombia se está volviendo un país adulto, donde inclusive no se quieren tener hijos, las nuevas generaciones no piensan en tener hijos, sino que tienen otras prioridades. Tenemos también el acceso a servicios públicos, donde tenemos el 96.3% cuentan con energía eléctrica, sin contar las personas que tienen contrabando. 86.4% que tienen el acueducto. Hay partes o sitios de estratos 1 o que son de estratos de extrema pobreza donde no llega el agua. El 76.6% cuentan con alcantarillado, el 66.8% cuentan con gas natural conectado a red pública, ya que hay partes de estrato 1 en donde no, todavía se cuenta con gas natural y todavía están con el sistema de cilindro o de pipeta. El 81.6% tiene servicio de recolección de basura y el 43.4% que tienen internet fijo móvil, del cual hablaremos más adelante. Para hacer estos muestreos, siempre que se necesita una tabulación y se necesitan datos que alimenten dichas tabulaciones para sacar porcentajes. Aquí en este cuadro, por ejemplo, pudimos tomar lo que son el total de la población censada dentro de las cabeceras, que es lo mismo que se llaman dentro de las ciudades o villas, lo llaman, y el resto que es las partes rurales, que son las personas que viven en el campo. Entonces acá tenemos el censo del 2005 y el del censo del 2018, en donde decía que el total de personas en el 2018 es de 48.258.494, de las cuales el 77.1 vienen por la parte rural de cabecera, y el 15.8 las personas que viven en el campo. Mientras que en el 2005 habían 41.468.384. Ahí se nota que hubo un incremento en esos años de 7 millones de personas. Una vez nosotros obtenemos los datos, procedemos a hacer unas tabulaciones y podemos hacer unas fórmulas las cuales nos van a llegar a dar el porcentaje que nosotros necesitamos para poder alimentar las gráficas que nosotros deseemos mostrar. Digamos, en este caso hicimos la tabulación sobre las personas que estaban en la parte de la cabecera y en la parte rural, en donde tomamos los datos, que es lo que tenemos por ejemplo acá.
Entonces, para sacar la fórmula que tomamos, tomamos el dato anterior, tomamos los datos de la cabecera, por ejemplo, que son 31.510.379, lo multiplicamos por 100 y eso lo dividimos entre la cantidad de las personas, que es de 41.468.384, y eso nos daría, nos arroja el porcentaje que nosotros podemos proceder a graficar. Lo mismo se hace con la de la parte rural. Ya teniendo los datos alimentados en las tabulaciones, entonces ya podemos proceder a graficar. Las gráficas pueden ser de acuerdo al gusto de la persona que vaya a exponer. Por ejemplo, yo personalmente a mí me gustan más las gráficas de barra porque para mí siento que son más fáciles, deja que uno pueda trabajarlas y se me hacen más explícitas. Hay gente que les gusta ya sea las gráficas redondas o las gráficas tipo pastel. Entonces, una vez tenemos los datos y tenemos las tabulaciones, podemos llegar. Entonces, por ejemplo, en el año de 2005, entonces, por ejemplo, tenemos que teníamos el 75.98% que vivía en la parte de las cabeceras y el 24.013% que son de las personas del año 2005. Siempre ya hubo un incremento bastante alto, ya que mucha gente que está en el campo decidió moverse o mucha gente fue desplazada, ya sea por voluntad propia o ya sea por la violencia, tuvieron que desplazarse hacia la parte de la ciudad. Acá tenemos lo mismo frente a los márgenes de edad. Entonces, por ejemplo, ya tenemos que en el año 2005 teníamos de personas de 15 a 65 años, entonces, por ejemplo, el 62.96%, que ya es personas adultas. De 0 a 14 teníamos el 30.73%, y de personas, pues acá son personas jóvenes, acá están las personas que son jóvenes, las personas que son medianamente entre adolescencia y adultez, y las personas que son ya de tercera edad, que es el 6.31%, pero ya son personas mayores de 65 años, mientras que en el año 2005, entre las personas que tenían 15 años a 65, nos daba el 62.96%, de lo cual por eso deducimos que Colombia es un país que se está no envejeciendo, pero en este momento tiene una mayor población adulta. Lo mismo podemos hacer con los hombres y las mujeres. En el año 2005 estaba el 50, había en hombres teníamos el 87.6%, para el año 2018 hubo un incremento del 12.4% y para las mujeres pasó del 49 al 50. Luego para el año 2021, ya que en los censos del año 2005 y 2018 no se encuentran datos sobre los registros o los censos que se hayan hecho los habitantes de calle. Entonces, a partir del año 21 se fueron censados 6.248 habitantes de calle, y donde el 87.6% son hombres y el 12.4% son mujeres. Entonces se ve que entre los grupos de edad donde más habitantes de calles hay, está entre los 20 años casi hacia los 40 a 50 años, que son entre los hombres, y de las mujeres está desde los 20 hasta los 34 años cuando están en condición de calle. También tenemos, ya como un tema mucho más actual, las causas o las 10 primeras causas de muertes en Colombia. Lógicamente, acá está tomado desde el año 2020, 2021 y 2022. En 2020 y en 2021, una de las mayores causas en Colombia fue el COVID-19 y los infartos. Incluso tal vez una tenga correlación con la otra, porque lógicamente fue en la parte cuando nosotros estuvimos confinados y cuando empezamos a salir, pero mucha gente no tuvo la precaución de vacunarse y demás. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, dentro de las muertes que se dan por infarto, puede haber sido por el encierro, depresiones, no pudieron ir a un médico porque como estábamos confinados era muy difícil, o tenían que ser unos casos muy específicos en los cuales solamente se podían ir a los centros médicos porque en esa época estaban saturados o estaban
a su máxima capacidad por la cuestión del COVID-19. Y ya en el COVID, como virus identificado, entonces en el año 2021 fue donde más muertes hubo, que hubieron 84.312, frente al 2020, que fueron 48.000, y en los infartos fueron de 46.000, y en el año 2020 fueron de 42.011. Habían otras causas de fallecimiento, como las enfermedades pulmonares, llámese neumonía, EPOC, entre otras, enfermedades pulmonares, tumores malignos, agresión con disparo de otras armas de fuego. Casualmente fue lo que más bajó, porque realmente el COVID fue lo que más hizo que la gente falleciera. Neumonías no especificadas, hipertensiones y tumores malignos de mama. Ahora, tenemos las defunciones por COVID-19. Entonces, hay otro tipo de gráficas fuera de las de barras y las de ciclos donde también se toman los comportamientos que tienen ciertas situaciones. Por ejemplo, en este caso, las defunciones por COVID. Entonces, tenemos en el año 2020, desde las primeras semanas, la semana 10 es prácticamente mitad de marzo, donde se empieza a ver un comportamiento ascendente hacia la semana 22, que es más o menos el mes de mayo, junio, como estamos ahora, donde empiezan a haber unos picos de crecimiento, donde también pudo ser por factor climático, ya que esa época es invierno, gente que no se aplicó la vacuna como debía hacerlo. Luego se ve que hay un ligero descenso y hay un punto intermedio en donde se mantuvieron las muertes por COVID entre de las semanas 38 a la 48, lo que representa casi 2 meses, 2 meses y medio. Luego hay un repunte en lo que es la parte de final de año, que es donde hay lluvias, hay fríos y demás. Entonces vuelve a haber un repunte y hubo gente que no se vacunó, hay que decirlo como es. Hubo muchas personas que no se quisieron vacunar o que le tenían desconfianza a la vacuna. Hay un pico y en enero vuelve otra vez, tal como se empezó aquí, volvemos otra vez. Hay un descenso en las muertes por COVID, y en la semana 13, que es otra vez volviendo a marzo, que es cuando vuelve otra vez el invierno, vuelve a haber un pico hasta la semana 27, que es más o menos junio, julio, y de ahí empieza a haber un descenso. El descenso también se puede dar, ya que puede ser porque la gente empezó a vacunarse, a tener un poco más de cuidado y completar los esquemas de vacunación, como se dijo anteriormente. Ahora, tenemos también, para hacer como unos datos más cercanos y más estadísticos, uno de los factores que vinieron después de la pandemia es que la gente necesitó comunicarse muchísimo más, tener mayores accesos a sistemas informáticos que nos permitieran estar al pendiente de todo. Entonces, en ese caso, se tenían los planes que daban los operadores, ya fuera internet o de telefonía. Entonces, como podemos ver en el gráfico, los estratos 1 y 2 o 3 fueron los estratos que más adquirieron suscriptores o de esos servicios. Lógicamente, pues los corporativos casi no se toman en cuenta, porque el corporativo siempre va a necesitar línea fija e internet, y de pronto un plan celular para la parte gerencial y demás. Luego tenemos el porcentaje de suscripción. Entonces, acá podemos observar que el 77.9 todavía tiene internet por cable, no fibra, sino internet convencional. Y dentro de la fibra sí todavía hay un porcentaje muy mínimo, y de otras tecnologías como el internet satelital hay un 18.52%, pero eso también puede ser dado porque en algunas partes no llega el internet normal de cable, sino que tiene que ser un internet satelital. Bueno, acá tenemos lo que son los suscriptores por operador. Entonces, por ejemplo, tenemos que Comcel tiene el 38.04%, sigue siendo el operador con más suscripciones en este momento, seguido por UNE, seguido por Movistar y seguido por ETV. Y luego pasamos a la participación de abonados. Los abonados son las personas que tienen los planes. Y lógicamente, hoy en día tener un plan celular es mucho más sencillo,
que años atrás. Hoy en día prácticamente todas las personas tienen un plan postpago. Por ejemplo, el total las suscripciones da el 97.03% tienen un plan postpago. Entonces, hoy en día las empresas de telefonía tienen muchas promociones las cuales tratan de que el cliente venga y tome su servicio. Entonces, por ejemplo, ofrecen una segunda línea a un precio mucho más bajo. O sea, siempre tratan de tener algún valor agregado o un plus que haga que las personas vayan hacia ese operador. Y bueno, hasta aquí es la presentación. De todas maneras, profesora, pido excusas por no haber tenido, no poder haberlo hecho por Canva, pero bueno, tuve problemas técnicos, pero hay que solucionarse. Dentro de la evidencia, envío el video y enviaré el archivo de PowerPoint con la presentación y el archivo de Excel con los datos de las tabulaciones. Muchas gracias por su atención y una feliz noche.